Hola, ¿cómo están? Bueno, en este caso vamos a continuar con integrales. Vamos a ver integrales, ya vimos integrales dobles y ahora vamos a ver integrales triples. Eh, entonces, un poco para refrescar, lo que vamos a ver es similar, vamos a abordar las mismas cosas que vimos para integrales dobles, cómo se abordan para integrales triples. Primero lo vamos a ver en integrales dobles, primero veíamos integrales dobles sobre rectángulos y después sobre regiones más generales. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un análogo, vamos a ver integrales triples sobre paralelepípedos o cubos, también pueden ser, y después vamos a ver regiones más generales e integrales triples sobre regiones más generales. En este caso vamos a ver estas dos cosas, integrales triples sobre paralelepípedos, la definición con la suma de Riemann y luego vamos a ver un poco de introducción a las regiones elementales. Y en la clase siguiente vamos a abordar integrales sobre esas regiones más generales, las regiones que llamaremos elementales. Entonces, así como definimos cuando una función de dos variables es integrable, ¿sí? Decíamos que una función de dos variables va a ser integrable en su dominio, si era integrable, si era continua en todo el conjunto, salvo quizás en una región de área nula, para una función de tres variables con un cierto dominio B en R3, vamos a decir que es integrable si es continua en todo B, salvo quizás en una región de volumen nulo. O sea, puede ser un punto, una curva o tal vez una superficie. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo, el caso más común son las funciones escalonadas, ¿sí? Que son constantes, son constantes, después pegan un salto, ¿sí? Esas no son continuas en todo su dominio, pero sin embargo, como son escalones, ¿sí? Son discontinuas en una curva, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y entonces si yo tengo una función integrable, una de este tipo, y tengo un paralelepípedo, recuerden que un paralelepípedo, ¿qué es? Es un poliedro de 8 caras, ¿sí? Donde el caso más común es el cubo, que tiene todas las caras iguales y los lados iguales, ¿sí? Eh, el paralelepípedo no, puede tener qué sé yo, ancho, o sea, tiene el lado, sí, lo podemos llamar base, altura y profundidad, ¿no? Entonces puede tener distinta medida de base que de altura que de profundidad. Cuando esas tres coinciden es un cubo, ¿no? Entonces vamos a tomar un paralelepípedo, eh, y la función que esté definida sobre ese paralelepípedo. ¿Sí? Como es integrable sobre B, que es más grande, entonces va a ser integrable sobre Q, sobre el paralelepípedo. Entonces vamos a definir la integral triple de la función sobre ese paralelepípedo como una suma de Riemann, donde ahora van a haber tres variables, porque F toma tres variables, ¿sí? Y donde vamos a tomar, en lugar de tomar delta xy, delta ij, ¿sí? Estos son base y altura de un rectángulo, ahora se agrega la profundidad. Entonces esto me da base, altura y profundidad de un paralelepípedo más chiquitito insertado en Q. O sea, básicamente esta suma de Riemann lo que hace es al paralelepípedo Q lo separa, lo divide en paralelepípedos chiquititos, ¿sí? Que yo puedo elegir esa partición si los paralelepípedos son cubos o si no. Y además lo que voy a elegir es de qué tamaño es la partición, o sea, qué cantidad de mini paralelepípedos tengo. ¿Sí? Y cuando esa cantidad de paralelepípedos es cada vez más grande, ellos son cada vez más chiquititos, ¿no? Porque el Q es siempre lo mismo. Entonces lo que estoy haciendo básicamente es particionarlo en objetos cada vez más pequeños, ¿sí? Para que haya más cantidad. Entonces, cuando la partición esa, que acá se simboliza como un límite triple, porque lo que estoy haciendo es, si yo tengo base, altura y profundidad, que lo estoy marcando así, X y Z,
lo que estoy haciendo es partiendo a la longitud máxima de Q sobre el eje X, a la longitud máxima de Q sobre el eje Y y a la longitud máxima de Q sobre el eje Z, los estoy dividiendo cada vez en subintervalos. Y esas son base, altura y profundidad de cada uno de los paralelepípedos más chiquititos. Entonces, cuando esa cantidad de particiones tiende a infinito, se arma lo que es la suma de Riemann, ¿sí? Y tomo de cada uno de esos paralelepípedos chiquititos, tomo un punto cualquiera, X, Y, J, Z, L, esto es nomenclatura, no vamos a hacer demasiado hincapié en esto porque en realidad yo no me quiero detener a calcular una suma de Riemann, sino quiero ir a la definición práctica de la integral. Solamente lo estoy presentando para que tengan idea de dónde sale y que lo relacionen con la integral de una variable, con la integral de dos variables y que así sigue, ¿no? Esta es la de 3 y la de multivariables ya se empiezan a imaginar cómo podría llegar a ser. Y tomo un puntito, ¿sí? En cada uno de los cubitos y después sumo todo eso. Eso, fíjense que acá yo tengo un volumen, porque esto es base por altura por profundidad del paralelepípedo, por lo que vale la función. Y eso lo sumo por todos los paralelepípedos y un valor de imagen de la función en ese paralelepípedo. Les decía, esto es, delta XY es la longitud de uno de los lados, delta IJ lo mismo, y delta ZL cada uno en cada dirección distinto, ¿sí? Y el paralelepípedo correspondiente a esta nomenclatura sería el QIJ, ¿sí? IJ, y yo le pondría IJL, ¿sí? Porque también depende de Z. Y se simboliza así, ¿no? Voy de este a este, en X, o sea, de XY a XY más 1, este sería el pedacito de la partición sobre el eje X, sobre el eje Y, o sobre la variable Y, y también acá tengo el intervalito, y acá sobre la variable Z. El volumen de cada uno de esos paralelepípedos chiquititos es esto que está acá, base por altura por profundidad. Acá podemos ver graficado, por ejemplo, uno de los paralelepípedos correspondientes a una partición de este paralelepípedo que parece un cubo, ¿no? Es uno en particular. Habría que ver, acá no está escrito ni nada, habría que ver de qué tamaño es esa partición y eso. Pero no quiero hacer demasiado hincapié en eso porque no lo vamos a utilizar, pero sí que tengan la idea de dónde sale. Entonces, cuando la función es integrable, esto que decíamos al principio, o sea que es continua, salvo en una porción de volumen nulo, como puede ser una superficie, un punto o una curva, que no tienen volumen, entonces el límite de la suma de Riemann va a existir. En el caso general, si no se cumpliera eso, puede no existir el límite, o sea, podría darme esa suma de Riemann infinito, tranquilamente, porque es una suma infinita, ¿sí? O incluso podría ser que ese límite no exista. Si alguno vio ya Introducción a Series, sabe que hay sumas infinitas que no tienen, que no existen, ¿no? No da nada, digamos, oscilan indefinidamente. Entonces, en los casos que nosotros vamos a abordar, eso no va a ocurrir porque justamente las funciones son integrables. ¿Y la operación cómo va a ser? Nosotros no vamos a trabajar con esa suma de Riemann, vamos a trabajar con la técnica de variables iteradas, o sea, integrar iteradamente, como hicimos en integrales dobles. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, se añade una variable más, quiere decir que si en integrales dobles teníamos que integrar 2 veces en una variable, acá vamos a tener que integrar 3 veces, ¿sí? Entonces, la integral triple para el caso de una función integrable sobre un paralelepípedo Q va a ser integrar. Recuerden que esto es anidadamente, lo voy a simbolizar acá. El símbolo es este, ¿sí? Que se marca un diferencial de volumen porque sale de esto, ¿sí? Para remarcar de la suma de Riemann. Cuando uno tiende esto al límite, ¿sí? Estos delta, que son las diferencias estas, tienden a un diferencial, por eso es la notación. ¿Sí? Entonces, como cada uno de esos me da la longitud de un lado y el producto de los tres me da un volumen, se arma un diferencial de volumen, es solo notación esto de acá. Esto también es solo notación.
Esto ya, fíjense que esto que está acá y es exactamente esto que está acá abajo, que está mejor explicado y todo. Donde primero, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar a la función de 3 variables y la voy a integrar. Fíjense, z va z va de E a F, son números estos, ¿sí? De las constantes E a F. Y va de las constantes C a D y X va de las constantes A y B. Entonces voy a integrar primero con respecto a Z, ¿sí? Después con respecto, voy a evaluar después a Z, lo que me quede con Z entre E y F. Después voy a integrar con respecto a Y y después voy a integrar con respecto a X. O sea, es una integral anidada, triple anidada. Entonces, de vuelta, ¿cómo es la técnica? Agarramos a la F, tomamos a X y a Y como constantes e integramos con respecto a Z. O sea, la única que vamos a considerar como variable es Z. Entonces, eso va a ser una integral unidimensional. Luego evaluamos, hacemos barrow y va a desaparecer Z. Entonces me va a quedar una función que depende de X y de Y. Y luego integro con respecto a Y, dejando a X como una constante, hago lo mismo y al final me va a quedar solamente en X y hago una integral univariable y termino. ¿Sí? Entonces, también va a poderse, este es solamente un orden de integración, voy a poder cambiar el orden de integración, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Voy a poder integrar primero con respecto, por ejemplo, a Y, después con respecto a X y después con respecto a Z, sí. ¿Puedo cambiar el orden? Por supuesto, siempre cambiando los límites de integración. Acá lo tengo escrito. Por ejemplo, acá cambié, a diferencia de las integrales dobles, donde yo tenía 2 órdenes posibles, o integro primero con respecto a X y luego con respecto a Y, o al revés, acá tengo varias cosas, varios órdenes distintos, ¿no? Tengo 6 órdenes distintos, porque puedo empezar con Z, X, Y, o con X y Z, o con Z y X, y así, ¿no? Hay varios. Todos esos me van a dar por resultado la misma integral. Esta integral, recuerden, siempre da un número, no es una integral indefinida. Entonces acá, fíjense, integro primero respecto de Z, después respecto de X y después respecto de Y, es distinto al que recién hicimos, pero fíjense que Z sigue yendo entre E y F, X va entre A y B, e Y va entre C y D. Si yo integro, o sea, cada integral va a tener sus límites correspondientes, no puedo mezclar, ¿sí? Y acá este es otro orden posible. Esto es lo que también se conoce, ya lo vimos en integrales dobles, como teorema de Fubini. Y valen todas las propiedades de linealidad, aditividad y comparación. ¿Cuáles eran esto de que si yo tenía una integral de una suma de funciones, podía separarlo en 2 integrales? Si tenía un cubo o un paralelepípedo que lo podía separar en 2 que no se superponen más que una cara, entonces puedo separar la integral en 2 y así. También que las escalares, los números, si yo tengo un 2 acá, este puede salir afuera de la integral, y comparación tiene que ver que si f y g son 2 funciones, una más chica que la otra, las integrales también conservan esa desigualdad. Eso lo pueden también ver en el libro, o también lo pueden ver en la clase pasada que lo tengo escrito. No lo escribí acá, no lo puse como diapositiva, más que todo por una cuestión de tiempo en el dictado de esta clase. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la integral sobre este paralelepípedo. Fíjense que este paralelepípedo tiene, sobre X va entre 0 y 1, Y va entre 0 y 2, y Z va entre 1 y 3. Así que no se trata de un cubo, no tiene las mismas longitudes. Esto tiene longitud 1, esto tiene longitud 2 y este tiene longitud 2. Y la función es X cuadrado más Y cuadrado. Y acá, como me dice, como tengo esta notación escrita así, no me está diciendo ningún orden de integración ni nada. ¿Sí? Entonces, esta es la función, es una función que es continua en todo R3, ¿sí? Entonces va a ser integrable. Y entonces la integral la puedo plantear en el orden que yo quiera. Entonces, un orden posible es este, integrar primero con respecto a Y va entre 0 y 2, por eso acá está la primera integral, recuerden que esto es anidado, con respecto a Y, después con respecto a X, con X entre 0 y 1, y después con respecto a Z, entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, primero voy a integrar con respecto a Y, y tengo que tomar esta función como una función de
de y. Entonces, todo lo que está con x o lo que sea x es una constante para y. Entonces, si yo integro con respecto a y, acá una primitiva posible es x cuadrado por y, porque sería una constante, y, x al cuadrado. Y acá sería y más y cubo sobre 3, ¿sí? Con y entre 0 y 2, ¿sí? Primero se evalúa en 2 y después se evalúa en 0 y resto todo lo que se evalúa en 0. Cuando evalúo en 2 me queda 2x cuadrado. Recuerden que la y es la que se evalúa, por eso es importante acá marcar, importante para ustedes sobre todo, marcar qué variable es la que voy a evaluar, porque esto es muy común confundirse. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado más 2 al cubo sobre 3, que da 8 tercios. Y después cuando evalúo en 0 da todo 0. Así que me quedó esto. Ahora me quedan dos integrales. Tengo que integrar con respecto a x. Entonces cuando integro con respecto a x me queda esta para acá. 2x cubo sobre 3 es una primitiva de esto. Y esto es 8 tercios de x, una primitiva. Con x entre 0 y 1. Cuando evalúo en 1 me queda 2 tercios más 8 tercios. Y cuando evalúo en 0 me da todo 0. Entonces me queda 2 tercios más 8 tercios es 10 tercios. Fíjense que en ninguno de estos pasos tenía z. Así que llego a la última integral, que va a ser con respecto a z, con una constante. Entonces esa constante tiene como primitiva ella misma por z, con z entre 1 y 3. Entonces eso me da 10 tercios por 3 menos 1, que es 2. 10 tercios por 2, que da 20 tercios. ¿Sí? ¿Se entiende la dinámica? Esto es pura práctica. Al principio uno ve el primer ejercicio y dice, uy, esto me va a costar un huevo. Es pura práctica y orden, ¿sí? Hay que ser muy ordenado, es muy fácil pifiarle, equivocarse. A mí me pasa un montón. Uno escribe, ¿sí? Yo incluso cuando estoy tipeando estos ejercicios para armarlos para las clases, a veces encuentro errores de cosas que por ahí hice una cuenta, la copié mal, puse un menos, un más, es muy común. Entonces, por eso la práctica hace al maestro. Entonces, lo que tienen que tratar es de practicar mucho. Para eso está la guía de trabajos de ejercicios, ¿sí? Bien, entonces, esta es la idea de integrar en 3 variables, que no es muy distinta de integrar en 2. Se agrega la dificultad de hacer una integral más. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es el comienzo de cómo encarar una integración en 3 variables, pero ya no en, en paralelepípedos, sino en regiones más generales. Las regiones que vamos a mirar son las que nosotros llamamos regiones elementales, en la que podemos desglosar la descripción de la región en términos de las variables, ¿sí? Podemos expresar a una variable en función de las otras dos, a otra en función de una primera y a la primera entre dos constantes. O sea, eso se ve técnicamente así. Estas son 3 posibilidades. En este caso, x va entre dos constantes y va entre dos funciones de x. ¿Sí? En general se pide que esas funciones sean continuas. Nosotros no estamos verificando eso todo el tiempo, pero en general eso sí sucede. Y z, sí sucede que son continuas, ¿no? Y z entre dos funciones de x y de y. Acá, por ejemplo, otra que escribí alguna de las posibilidades, ¿sí? Tal vez puede ser que la misma región se pueda escribir de estas 3 maneras, ¿sí? Acá x también va entre dos constantes, pero ahora z va entre dos funciones de x e y va entre dos funciones de x y de z. Ahora vamos a ver qué significa la diferencia, por ejemplo, entre esto y esto. Y acá z, por ejemplo, va entre dos constantes, y va entre dos funciones de z, y x está entre funciones que dependen de z y de y. ¿Sí? Son algunos de los tipos posibles. Entonces, como les comentaba, el primer ejemplo, esta W1, donde yo tengo la W1, ¿sí? Yo decía que X iba entre A y B, ¿sí? Y va entre dos funciones, que no me acuerdo cómo las llamé, T1 y después la otra era T1 de X y T1 de
no, T2, perdón, T2 de X, ¿sí? Porque son dos funciones distintas, ¿sí? Esto significa, cuando estoy mirando a W1, a ver, por un lado, W1 va a ser una región del espacio, ¿sí? Acá está Y, acá está X, acá está Z, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy viendo esto que está acá, cuando yo lo estoy describiendo de esta manera, lo que estoy mirando, cuando miro esto, es a la sombra de W1 en el plano XY, o sea, acá en el piso. Y acá en el piso, el plano XY, yo lo puedo escribir así. O sea, si bien en el piso lo veo con el eje X apuntando hacia nosotros, ¿sí? Y el eje Y hacia la derecha, acá se ve así, ¿no? Uno lo simboliza así. Entonces, por ejemplo, acá sería que X vaya entre A y B, voy a marcar, acá sería A y B, ¿sí? E Y vaya entre dos funciones de X, ¿sí? T1 y T2. Por ejemplo, podría ser, no sé, algo así. Entonces, lo que estoy diciendo es que la sombra de W1, ¿sí? Sería todo esto. Esta sería la sombra de W1 en el plano XY o en Z igual 0, ¿no? Que también se dice. O sea, cuando lo miro en R3 es esto, ¿no? Entonces acá estaría, fíjense que A es negativo y B estaría por acá, ¿sí? Y esta sería T1 o el gráfico, ¿no? Y el otro sería T2, el gráfico, ¿sí? T1 de X y T2 de X. Acá serían en realidad los pares ordenados X, T1 de X y acá X, T2 de X. Y esto se vería más o menos así, en el piso, ¿no? Todo eso que grafiqué recién, ¿sí? Esa sería, esta sombra, ¿sí? Esto sería la sombra de W1, ¿sí? No sé cómo sería, no sé, después uno va a decir, bueno, Z va entre dos funciones, ¿sí? Que H1 de XY, H2 de XY, qué sé yo, va a depender de quién sea W1. No sé, por ejemplo, si fueran dos constantes, entonces uno, por ejemplo, la región W, capaz que es como una caja, no, una cosa así, por ejemplo, podría ser. Uy, medio chueco, ¿no? Donde su sombra sea esto. Entonces, la sombra se refiere, o sea, la sombra de la región en el plano correspondiente. En este caso, la sombra va a estar en el plano XZ. Volviendo a la pizarra, o sea, yo tengo los ejes cartesianos en R3, X, Y y Z, ¿sí? Si la sombra está, o sea, y siempre voy a escribir esto para ver la sombra, y acá en este caso va a ser la sombra en el plano XZ. Por convención, siempre pongo el eje X abajo, en el horizontal, y en el vertical va el Z, salvo en el caso, este sería, por ejemplo, este sería la sombra en el plano XZ, ¿sí? O lo que es lo mismo cuando veo la sombra en R3 en Y igual 0, ¿sí? Que sería este plano, esta pared, ¿sí? Después estarían los otros ejes cartesianos cuando Y está en la horizontal y Z en la vertical. Fíjense que Z siempre lo vamos a ubicar en la vertical. Y acá sería el plano IZ, donde es el IZ, y o sea, cuando X, en R3 es cuando X es 0, que sería este plano que estaría en esta pared. ¿Sí? Vamos a marcar este sería este. ¿Sí? Y después el que dibujamos, el anterior era el piso, digamos, era el Z igual 0. ¿Sí? Eso es importante para ver dónde yo voy a mirar a la región y a la sombra.
¿sí? La sombra en este plano, o sea, mirando solo las coordenadas x, z, o la sombra en este plano, o la sombra en el x, y, en el piso, ¿sí? Bien. Entonces, son solo algunas posibilidades. Esto les decía, primero uno es muy útil describir a la región primero en su sombra y luego expandir a Z, eso es mirar a la región como de tipo 1. No toda región se puede escribir así, pero si es de este tipo no van a tener problemas. La de W2 se dice de tipo 2 porque se describe a partir de su sombra en el plano XZ y la otra en el plano YZ. Por eso puse estas tres. Pero después hay un montón de variedades posibles de estas tres. Y si una región puede expresarse como cualquiera de estas tres, o como, por ejemplo, como de tipo 1 o unión de tipo 2 y así, o sea, las puedo intercambiar, aunque por ahí la tenga que separar en dos, es lo que se llama una región de tipo 4. Son las regiones que más nos interesan porque es las que se pueden describir plásticamente, digamos, que las puedo mirar con cualquier sombra, ¿no? La puedo mirar con la sombra en el plano XY, la puedo mirar con la sombra en el YZ, en el XZ sin ningún problema. Esas son las regiones sobre las que vamos a integrar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo es este, W1 son los X y Z, tales que el módulo de X está acotado por 1, es menor o igual que 1, el módulo de Y-2 es menor o igual que 3 y Z está entre 0 y 1. Entonces acá sobre Z no hay que hacer mucho, pero con X y con Y sí. Pero fíjense que X, la condición del módulo se abre como que X está entre menos 1 y 1, y la condición del módulo de Y-2 menor a 3 es que el módulo es que Y-2 esté entre menos 3 y 3. Entonces después sumando 2 acá y sumando 2 acá, me queda que Y está entre menos 3 más 2 y 3 más 2, o sea, entre menos 1 y 5. Y X está entre menos 1 y 1 y Z ya está entre 0 y 1. Entonces fíjense que ya me quedó descripta. ¿Y de qué tipo? No importa, o sea, a diferencia por ahí de regiones en el plano, acá lo que nos importa es describirla de alguna manera como recién. Después no nos vamos a acordar si es de tipo 1, si es de tipo 2, si es de tipo 3. Lo que me importa es que me queden una variable entre constantes, la otra entre funciones de la anterior y la tercera entre dos funciones. Acá en este caso me quedaron las tres entre constantes. O sea que la puedo ver como de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. O sea, esto es claramente un paralelepípedo que es una región de tipo 4. Entonces acá ya lo tengo bien masticado eso. O sea que esto no solo, bueno, la descripción es bastante sencilla, pero además de sencilla, también puedo integrar sobre esta región. Era una forma camuflada de un paralelepípedo. Esta región, W2, que son los x y z tales que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es menor o igual que 1, si recuerdan de las primeras clases, esto se trata de una esfera maciza de radio 1 y centro en el origen. ¿Por qué? Y porque si recuerdan, la distancia, o sea, no sé si, bueno, la distancia de cualquier x y z al 0, 0, 0 era la raíz cuadrada de x y z menos 0, 0, 0. ¿Sí? Y cuando eso era menor o igual que 1, ¿sí? Me daba todo una cáscara, me da toda la esfera maciza, ¿no? Porque incluyo al 0, 0, 0. Fíjense que el 0, 0, 0 está, porque si yo reemplazo acá, eso es menor que 1, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el 1, 0, 0 también está, porque es exactamente 1, ¿sí? Entonces, la esfera la podemos mirar de una esfera maciza, ¿sí? La podemos mirar, la voy a dibujar acá, porque acá ya está con algunos cortes, ¿no? Bueno, acá en realidad creo, si bien no está marcado, acá estaría el eje X,
Por acá anda, creo que no está, acá está el Z, por supuesto, para arriba, pero sí, a ver acá, X sí, está un poco rotado, ¿no? Acá estaría el eje X, acá estaría el eje Y positivos, ¿no? Después sigue para atrás, por supuesto, pero... a ver. No, perdón, ¿eh? No, me parece que esto no... A ver. Acá, me equivoqué yo. Acá está el eje X. Perdón, acá. Está un poco rotada esta figura, ¿sí? Y acá están los Y'es positivos, ¿sí? Para atrás están los Y'es negativos, los Z's. Acá estaría el origen. No lo puedo... No sé si se va a ver, pero acá está el origen. Este es el centro. El 0, 0, 0. Y lo que yo les decía, que la distancia de cualquier x y z al 0, 0, 0, en particular, es la raíz cuadrada de x al cuadrado, o sea, x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando esto es menor o igual que 1, ¿sí? Elevo todo al cuadrado y me queda esto. ¿Sí? Entonces esto es la esfera maciza. Esto ya lo vimos en la primera parte, con centro sí, en el origen y radio 1. Radio 1. Entonces, acá lo útil, voy a borrar esto porque iba... No, acá, esto. Lo útil acá es mirar también las sombras. Entonces, ¿qué pasa con una esfera cuando la aplasto o miro su sombra en el plano XY, por ejemplo? Lo que veo es una circunferencia máxima. O sea, yo tengo esta expresión, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 1. Si z es 0, ¿qué me queda? Me queda x cuadrado más y cuadrado más 0 al cuadrado menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, en el plano XY es un disco esto, de radio 1 y centro 0, 0. ¿Sí? Si lo miro en dos variables, si en tres variables sería 0, 0, 0. Entonces tengo un disco de radio 1. Si yo hago el mismo trabajo con i igual 0, voy a tener otro disco, pero en el plano XZ, ¿sí? Del mismo radio. Y si fijo x igual 0, también tengo un disco de radio 1, ¿sí? Esto es, entonces, los discos, yo los puedo describir, un disco de radio 1, por ejemplo en el plano XY, en el plano XY, en el, en el plano XY lo puedo describir como que X va de menos 1 a 1, e Y va entre menos la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado y la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Esto creo que ya en algún momento lo hicimos, pero si por las dudas uno tiene este disco de radio 1 en el plano XY, ¿no? Sí, no, menos 1, 1, está recontra fuera de escala, pero no importa porque lo que me interesa es esto. Entonces, X va entre dos constantes y yo lo que puedo ver es que X va entre menos 1 y 1. Ahora Y va entre la función que define a la circunferencia por abajo y la función que define a la circunferencia por arriba. O dicho sea de paso, Y cuadrado va a ser menor o igual, no, perdón, que 1 menos X al cuadrado, ¿sí? Si aplico raíz, me queda módulo de Y menor o igual que 1 menos X al cuadrado. Y de ahí sale que Y, abriendo el módulo, me queda encerrado entre estas dos funciones que son la parte de abajo y la parte de arriba de la circunferencia, ¿sí? Por eso salía esto de acá. No,
entonces, como ya describí su sombra, después lo único que me queda es describir a z. O sea, x va entre menos 1 y 1, y va entre estas dos funciones que les dije, y z lo saco de acá, es la misma idea. Fíjense que es lo mismo. Ahora tengo una variable más, pero es la misma historia. O sea, z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 1. Esto me dice que z cuadrado es 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aplico raíz. Recuerden que la raíz no me modifica la desigualdad, porque es una función creciente, estrictamente creciente, y me queda módulo de z menor o igual que 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces eso me dice que z va entre menos esa función y esa función de x y de y. Fíjense que ahí no me quedo entre constantes. Y si yo lo miro en el gráfico, ¿no es? La esfera, acá yo le puse algunos cortes más para charlar un poco de otros cortes, pero básicamente lo que estoy diciendo es que Z tiene como piso al casquete esférico y como techo al casquete esférico, la carcasa negativa y la carcasa positiva. ¿Sí? Estos dos discos que yo dibujé acá corresponden a alturas Z igual menos 1 y Z igual 1, donde si yo reemplazo, tengo x cuadrado más y cuadrado más menos 1 al cuadrado menor o igual que 1, que esto me queda x cuadrado más y cuadrado, no, perdón, 1 no, creo que es un medio, perdón, menos un medio y un medio. Y menos un medio al cuadrado es un cuarto y pasa restando, así que es 1 menos un cuarto, porque en realidad es positivo y pasa negativo, y esto me da 3 cuartos, así que me dan discos de radio menor a 1 en altura z igual un medio y z igual menos un medio. Eso simplemente por qué los marqué ahí en el... Bien, entonces, ¿por qué lo había graficado? Estos son los cortes que yo recién dibujé, ahora sí están lindos y prolijos en cada uno de los planos. Acá en el plano XY, acá en el plano YZ y acá en el plano XZ. Está en la esfera cortada, en realidad, no está maciza, o sea, estos son algunos cortes. Como ya les dije, están los 3 cortes estos y además están en un medio y menos un medio, donde los discos son de radio menor. Y bueno, y esta región la puedo expresar así, o puedo cambiarle el orden sin ningún problema. O sea, es más, si yo le cambio el orden, van a ser el mismo tipo de expresiones. ¿Sí? Por ejemplo, podría decir que y está entre menos 1 y 1, que z está entre la raíz de 1 menos y cuadrado y la raíz de 1 menos y cuadrado, y que x está entre menos la raíz de 1 menos y al cuadrado menos z al cuadrado y la raíz de 1 menos y cuadrado z al cuadrado. Y así puedo hacerlo intercambiando las variables correctamente y sale. Y otra región, que es la última que vamos a ver hoy, que también es de este tipo de elementales, que se pueden expresar como de distintos tipos, es esta región que me dice que son los x y z tales que la suma de esta x más y más z es menor o igual que 2 y que estoy en el primer octante. Fíjense que x, y, z mayor o igual que 0 me dice que x es no negativo, que y tampoco y que z tampoco, o sea, ninguno. Entonces esto me dice primer octante. Y esta condición, si yo viera la igualdad, sería un plano, ¿sí? Entonces, la desigualdad me va a dar un semiplano, un semiespacio, ¿sí? O sea, del plano, x más y más y igual a 2, ¿sí? Tomemos el plano como una hoja, ¿sí? Sin graficar ni nada. El plano es como una hoja, nada más que infinita. Entonces, lo que estoy diciendo con la desigualdad es, o va a ser de acá para este lado, o de acá para este lado, ¿sí? A veces uno dice de acá para arriba y de acá para abajo, pero a veces el arriba y abajo no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, ¿eso qué me da? Bueno, restringido al
antes bueno, igual medio ya lo van a ver el grafiquito. Lo que digo es que la región es un tetraedro y digo ¿por qué? Porque la condición esta de x más y más z igual, si yo le igualo a 2, me da este plano. Fíjense que acá está el punto, este es el eje x, este es el eje y este es el eje z, ¿sí? Acá estaría el punto 2, 0, 0, acá estaría el punto 0, 2, 0, ¿sí? Acá, y acá estaría el 0, 0, 2. Yo necesito exactamente 3 puntos no alineados para graficar un plano. Entonces, básicamente, con dibujar los segmentos que los unen, ¿sí? Y armar el triángulo, ya tengo el plano, ¿sí? Entonces, acá tengo el primer octante, porque acá, justo este cubo que está graficado representa el primer octante, una parte del primer octante, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo ahora es, de este plano, fíjense que el 0, 0, 0 cumple con la ecuación esta, con la inecuación, ¿sí? Porque esto me va a quedar menor que 2. Entonces, el origen está. Y atrás del origen, o sea, atrás de los planos cartesianos, no puede estar porque tengo la condición primer octante, ¿sí? Entonces me queda todo lo que está atrás del plano, ¿sí? Pero atrás del plano, pero por adelante de las caras del primer octante. Entonces eso me da un tetraedro. El tetraedro es una región, ¿sí? Así, que tiene 4 caras triangulares, ¿sí? Es un poliedro de 4 caras triangulares. Si las caras son iguales, va a ser regular. En este caso no es regular porque la cara esta es mayor que... Pero lo que es cierto es que todas las caritas esas, si yo esta región, ¿sí? la veo en distintos planos, ¿sí? Yo tengo el tetraedro este así. Lo vuelvo a hacer acá, muy escuetamente. Tengo un tetraedro con sus caras apoyadas acá, ¿sí? Y acá tengo una cara de frente y acá tengo las 3 caras atrás. En el plano XZ, que sería este de acá, el lateral, tengo un triángulo. Fíjense que sería este triángulo, esta cara, ¿sí? Tengo una cara que va del 2, 0, ¿sí? Al 0, 2. Me olvido de I y tengo este triángulo. Y tengo un triángulo muy similar de cara en el plano IZ, ¿sí? Donde también paso por el 2, 0 y el 0, 2. Y lo mismo pasa con el XY en el piso. Cuando miro la sombra de esta región en el plano XY, también tengo un triángulo igual, ¿sí? XY. Acá está el 2, 0 y acá está el 0, 2 también. Y después tengo esta cara que no la puedo dibujar en un plano porque es una cara espacial, ¿sí? O sea, la puedo dibujar sobre el mismo plano donde está. Es una cara triangular que está sobre el plano x más y más z igual a 2. O sea, en el plano x más y más z igual a 2, perdón, tengo este triángulo, ¿no? El triángulo de frente. Estas son las 4 caras. Entonces, para esas 4 caras, puedo, por ejemplo, describir en el plano XY como X entre 0 y 2 e Y entre 0 y 2 menos X. Esto lo vemos rápidamente acá, ¿sí? X de 0 a 2 e Y, el piso sería 0 y el techo sería esta función, que es una lineal, es un pedacito, un segmentito que va
del punto 0,2 al 2,0. Fíjense que si arman la función lineal que une estos dos puntos, les va a dar y igual 2 menos x. ¿Sí? Eso lo pueden chequear. De hecho, lo pueden ver de acá. Cuando z es 0, ¿sí? Me queda x más y menor o igual que 2. Pasando el x para este lado me queda esta desigualdad. Y esta desigualdad la puedo ver del octante. O sea que lo que acabamos de ver gráficamente se ve analíticamente, ¿entienden? O sea, por eso es útil graficar y por eso es útil tenerlo analítico. Las dos, una cosa se apoya en la otra, por eso es muy útil dibujar. No solamente graficar con herramientas como el GeoGebra, sino hacer los gráficos. Entonces, si yo miro la sombra en el plano XY, la describo así. Y bueno, y luego Z me queda entre 0 y 2 menos x menos y, porque es pasar estos dos para este lado, o sea, las desigualdades están acá servidas. Entonces me queda una posibilidad de describirlo es, ¿ven? Acá tengo que x más y más z es menor o igual que 2, entonces z es menor o igual que 2 menos x menos y a su vez es mayor o igual que 0. Entonces me queda la región, el tetraedro este, descrito así. Como x entre 0 y 2, como y entre 0 y 2 menos x, y como z entre 0 y 2 menos x menos y. Acá está la sombra hecha prolijamente en el plano z igual 0, o sea, en el xy, y este es el tetraedro. Lo que quería mencionarles de esto, de todos los ejemplos que yo estoy haciendo ahora, que la diferencia con lo que vimos al principio en las primeras clases sobre las regiones, es que acá nos estamos esmerando por describirlas según cotas para cada variable. Y esto nos va a servir, ¿por qué lo hacemos? Porque ahora esta clase va a terminar acá. Porque en la clase que viene, lo que vamos a hacer con esto es integrar. Porque vamos a tener las tres variables descritas con límites. Con un límite inferior y un límite superior, entonces vamos a poder armar una integral triple. Entonces, para eso es que estamos clasificando y describiendo. El último ejemplo es esta región, que se trata de un paraboloide circular, porque si ven acá z no está al cuadrado, el eje de simetría está en el eje z y va hasta z desde z igual 0 hasta z igual 4. De hecho, esto lo pueden, como uno lo puede, independientemente de los graficadores, uno puede ir cortando con planos, que eso también ya lo vimos, ¿no? Poner z igual 1, z igual 2, z igual 0, en z igual 0 voy a tener un punto, en z igual 1 voy a tener un disco, en z igual 2 voy a tener un disco más grande y así, y hasta 4, ¿sí? Y después ese crecimiento es cuadrático. Van a ver cuando x es 0 me da una cuadrática y cuando y es 0 también. Su sombra en el plano z igual 0 es, si lo miramos, este es el paraboloide. Si yo miro la sombra en el plano, en el z igual 0, que es, ¿sí? Que sería como el equivalente en este caso a aplastar la región en ese plano, vería un disco de radio 4, de radio 2, perdón, no de radio 4, de radio 2, ¿sí? Y centro 0, 0. ¿Sí? Acá lo puse en tres variables. Ese disco lo puedo describir como región de R2, como x entre menos 2 y 2, e y entre dos funciones, las dos funciones de la circunferencia, ¿sí? Entonces, después la variable z, yo sé que es menor o igual que 4 y más grande que el paraboloide, o sea que va de x cuadrado más y cuadrado hasta 4, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que acá lo que estoy haciendo es pensar esto, ¿sí? En términos de la sombra. Entonces, y con esto vamos cerrando, me expandí un poco en esta clase, tal vez por el tema de explicar, el paraboloide yo si lo aplasto en el piso, o sea, yo tengo un paraboloide, que es un objeto en el espacio, un paraboloide macizo, ¿sí? Tengo una cosa así, ¿sí? Sin escala ni nada, tengo algo así, llenito, ¿sí? A este objeto, si lo aplasto en el piso, voy a ver una circunferencia, ¿sí? Acá la perspectiva parece una elipse, pero es una circunferencia.
Entonces, en el plano XY veo esa circunferencia de radio 2. ¿Sí? Este es en el plano XY. Y si yo quiero ver gráficamente de dónde a dónde va Z, bueno, acá describo a X entre menos 2 y 2 y, Z, y ahí entre las dos funciones de la circunferencia. Si yo quiero ver a Z, muchas veces uno lo que puede hacer, pensándolo informalmente, es aplastar a la región contra alguno de los planos verticales. Por ejemplo, el IZ. Si uno aplasta a la región contra el IZ, que sería como poner X igual 0, gráficamente, o sea, uno tiene esto. Analíticamente uno tenía esto. Tenía esta expresión, ¿sí? Y gráficamente uno vería esto, la parábola, perdón, así y así. O sea, esto sería altura z igual 4. Si uno pudiera ver esto aplastado, el disco no lo ve una línea nada más, ¿sí? Y después no ve un paraboloide, sino ve una región parabólica, ¿sí? Entonces esta es la sombra en el plano y z, o lo mismo cuando x es 0, ¿sí? Cuando x es 0, fíjense que yo tengo que z va de i cuadrado a 4, ¿sí? O z igual i cuadrado sería esta parábola. ¿Sí? Eso es muy útil también para pensarlo. Bien, entonces el paraboloide se puede expresar así. Después, obviamente, con estas regiones vamos a usar estas descripciones, como esta que tenemos acá, para integrar, ¿sí? Por ahora lo dejamos así. Pueden encontrar muchas más regiones en el libro de aplicaciones y ejemplos, que recuerden que lo pueden descargar gratuitamente. Así que bueno, por ahora quedamos así. Lo vemos la clase que viene para integrar sobre estas regiones, que es la parte como más entretenida. Así que bueno, hasta luego.